Costas al vencido, como ya les dije, generalmente amparo colectivo y cesación del acto o omisión que motivó el amparo, en esos casos las costas del proceso se impondrán al vencido. El juez, en este caso de amparo colectivo, puede además aplicar supletoriamente lo normado en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. No hay condena en costas si antes del plazo fijado para la contestación de la demanda desaparece el acto o omisión que motivó el amparo. Usted presenta la carta documento, hace una especie de preparación de la vía, como generalmente quieren los jueces que se haga, siempre hay que notificar, poner en mora, por lo menos 72 horas, si no es tan urgente, a la autoridad renuente de que remueva esos obstáculos para el ejercicio de un derecho constitucional. Presenta la demanda, pero si cuando presenta la demanda ya alguno se enteró por ahí o estaba en vías de solucionar el asunto, bueno, ahí no le cobran las costas, porque no tiene nada más que un escrito, no tiene ninguna práctica judiciaria que motive o que justifique el pago de costas. Lo mismo también en materia nacional. Hay un registro público de amparos de incidencia colectiva, también está a nivel nacional. Yo puse el provincial, está a nivel nacional, que funciona a través de un acuerdo de la Corte de la Nación. Este también funciona a través de un acuerdo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. El acuerdo es una resolución, pero que muchos, cuando estudian introducción al derecho, la asimilan a una ley, al acuerdo, aunque en realidad tiene efectos normativos, pero no es una ley propiamente dicha. Se crea en el ámbito de la Corte de la Provincia este registro, los procesos de esta naturaleza, objeto, radicación, partes intervinientes, medidas cautelares dispuestas y sentencias de todas sus instancias. Es público, de consulta libre y gratuita. Acá funciona el derecho de información pública, libre y gratuito, no podría ser de otra manera. La reglamentación y organización está a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Y para reglamentar esto que está por ley, se hizo ese acuerdo que ya les dije. Bueno, ahora viene otra vez discurrir en el debate, a ver qué se entiende por amparo colectivo, otra vez con el tema de los intereses difusos. No hay coincidencia. Quiroga Lavie es uno de los que más escribió sobre el tema, inclusive creo que el primer libro de amparo colectivo, editorial Rubinsal Culsoni, estudió el sistema norteamericano y también criticó mucho el sistema argentino, la inexistencia de la acción popular, aunque en realidad vamos a ver que el caso Catán puede convertirse en una especie de acción popular. Y también vamos a ver que la acción autónoma de medio ambiente, que va por un proceso de amparo, también puede tenerse con un efecto de acción popular. Aunque no se lo diga, pero tiene efectos de acción popular. Así entiende que estos derechos de incidencia colectiva, como dijimos anteriormente, son identificables con los derechos de la sociedad, que ya se remontaba al debate de la Convención de 1860 de Mitre, cuando hablaba de los intereses de la sociedad o de la colectividad, cuando fundaba aquellos derechos implícitos del artículo 33. Inclusive, él respondía que el derecho a la vida está ahí, que hay derechos que no están escritos en la Constitución, pero que jamás serán borrados de ella, por rara paradoja. Uno, el derecho a la vida. Sagüez dice que de esa forma se restringe el alcance, ya que se lo circunscribe a los derechos de la globalidad y no de los integrantes de la sociedad. Hace una disquisición allí filosófica,
Sagüez, por otro lado, Puccinelli dice que es un perfeccionamiento del concepto de interés difuso porque refiere a una pluralidad indeterminada de individuos que son titulares de ese interés y que conforman una comunión en la que cada uno de sus participantes goza de la prerrogativa de disfrutar de ciertos bienes o valores variados e indivisibles. Bueno, un poco más rebuscada la definición de Puccinelli para ser ecléctico respecto de lo que dijeron Quiroga, Lavie y Sagüez. La calificación de derecho de incidencia colectiva para Sagüez no depende del número de personas perjudicadas, sino de la determinación o indeterminación, es decir, del carácter difuso o no, del derecho afectado, obviamente. Y Vallefin, citando a otro autor, dice que la acción colectiva es la acción promovida por un representante que tiene legitimación colectiva para proteger el derecho que pertenece a un grupo de personas que es el objeto del litigio y cuya sentencia obligará al grupo como a un todo, analizándolo desde el punto de vista de la cosa juzgada. Haciendo una síntesis procesalista, no tanto constitucionalista como la de Sagüez y Quiroga Lavie. Vallefin, reitero lo que dije en clases anteriores, escribió el libro de amparo con Augusto Mario Morello, y por eso tiene un sesgo procesalista su mirada sobre esta acción. Los elementos esenciales de la acción colectiva. Fíjense, esto lo concluye también Vallefin y Morello. Hay la existencia de un representante que tiene que estar, la protección de un derecho de grupo y el efecto de la cosa juzgada, que son elementos existenciales de la acción colectiva. Otros autores, bueno, poco más rebuscados, tratan de la diversidad ontológica del conflicto colectivo, de la importancia de las clasificaciones y a los derechos colectivos según su conformación. Y así, atento a la divisibilidad en el carácter ontológico del conflicto colectivo, se conforman de forma originaria o accidental. Aquí existen intereses de grupo, colectivos, sociales, de serie, de sector, fíjense la variedad, de categoría, difuminados o propagados, profesionales, fragmentarios, sin estructura, adespoti, un término italiano que significa sin dueño o anónimo. Respecto de la importancia de las clasificaciones de la teoría jurídica que sirve de simple instrumento para una mejor comprensión de los derechos. Esto es más que nada para hacer doctrina, que no va a estar, reitero, en el plano procesal porque acá prima mucho el tema iura novit curia y no es necesario definir mucho para hacer una acción colectiva. Sí, los elementos existenciales, como dijimos anteriormente, que son primordiales para presentar la acción. Según su conformación, se diferencian los derechos colectivos en naturalmente colectivos, accidentalmente colectivos o pretensión enfocada en la cuestión común. Y ahí va la definición de cada uno. Con un objeto indivisible, los colectivos, en el cual confluyen los intereses o expectativas de un número indeterminable de sujetos, se denominan derechos difusos o colectivos de carácter indivisible. Accidentalmente colectivos, en su origen son derechos subjetivos, divisibles y se lo trata convenientemente como derecho colectivo. Se lo llama derechos individuales homogéneos. Pretensión enfocada a la cuestión común, de un mismo hecho pueden sucederse pretensiones de base indivisible y otras de base divisible. Esto es simplemente para saber la base divisible o indivisible del derecho afectado y de la comunidad a la que está referida. Todo esto
el juez va a analizar fundamentalmente la incidencia de la acción lesiva del derecho constitucional si hay otra vía judicial, como dijimos en las clases anteriores, y si es procedente en última medida el amparo. Esto es más que nada para que tengamos noción de la descripción doctrinaria de cómo se estudia esta materia, que obviamente es una materia nueva en las cátedras y en las facultades. La práctica, fíjense que mucho nos interesa en este caso, la calificación de difuso solo señala la distribución del interés entre las personas y no el reconocimiento o rechazo por el derecho. Ese interés puede o no tener un respaldo legal y si está entonces ante un interés simple o uno legítimo. Es decir, que esto también se da cuenta de que si está un poco más leve, como dijimos anteriormente, será un interés simple, que generalmente es de los usuarios, consumidores o del medio ambiente, o un interés legítimo que ya les dije que era lo que significaba, que está más cerca de lo que es un derecho público subjetivo. Que el interés sea compartido por un cierto número de personas no significa ni es motivo para concluir que tal interés no es reconocido por el derecho, que incluso puede elevarlo a la categoría de derecho subjetivo. Es decir, que la mayor o menor colectividad no le da fuerza a la intensidad del derecho, el número de afectados, porque puede ser simple, ni siquiera puede ser un interés legítimo. El amparo es una vía no limitada solamente a los derechos públicos subjetivos, ya lo adelanté en las clases anteriores, que hay garantías que no son todas de derecho público y que pueden ser también abrazadas por el amparo. Les dije que el Código Civil también tiene garantías que son de derecho privado, que surgen indirectamente, tienen su base en la Constitución, pero que no son derechos públicos subjetivos, como por ejemplo el derecho de ejercer una industria lícita o el de profesar libremente su culto, o el de libertad de conciencia, o el de expresar libremente sus ideas por la prensa sin censura previa, que son los más típicos, o el de trabajar, lisa y llanamente. Este tema, y solamente esta placa, se da en el derecho norteamericano. La regla 23 del derecho norteamericano regula el amparo colectivo y así en el artículo 4 habla de los aspectos procedimentales y habla de la certificación. Es el imprimatur judicial. Antes que una acción pueda proseguir en la forma colectiva, necesita recibir el imprimatur del juez a través de una decisión que certifique que la acción puede ser procesada en la forma colectiva. Y ahí se comenta que apenas propuesta la acción, el juez debe evaluar. En el derecho argentino también se hace una especie también de certificación para ver el grupo, para ver el representante legal, pero esto lo hace de hecho. Esto está escrito en el derecho norteamericano porque además de lo consuetudinario y de la práctica judicial lo llevaron a la regla 23. Es decir, que es lo que nos falta un poco a nosotros, tener un poco más la literatura, como vamos a ver en las conclusiones, que la doctrina propone que falta literatura legal sobre la reglamentación del amparo colectivo en todas sus formas. Y ahí está escrito también que si el juez niega la solicitud de certificación de la acción colectiva, esa no quedará extinguida, pero proseguirá como una acción individual entre el autor y el demandado. La deja como una cosa individual. Es como si el procedimiento contuviera dos acciones independientes, fíjense. Una segura, que es la individual, que yo ya se las adelanté, que es lo que se hace acá. Y otra, la colectiva, que en Estados Unidos ya se da la certificación de que es colectiva cuando el representante y la asociación están reconocidas. Por ejemplo, que el gremio que hace el planteo o que el colegio de profesionales esté legalmente constituido como tal, que tenga la asamblea de socios, que tenga la personería jurídica de derecho público no estatal como corresponde, o en el caso de un gremio que tenga el reconocimiento del Ministerio de Trabajo.
A eso obedece la certificación, más que nada. Que es un poco lo que nos falta acá, reitero, reglamentar. Bueno, y acá sigue el derecho norteamericano. Simplemente esta última para concluir la precariedad del derecho antes de la certificación. Aumenta considerablemente el poder de canje, de transacción, de trueque, dice ahí, cuando se certifica la personería jurídica del legitimado activo, y el demandado pasa a estar más disponible a las negociaciones de acuerdo y busca usar la acción colectiva a su favor para obtener un acuerdo que vincule a todos los miembros del grupo y cierre la cuestión definitivamente. ¿Qué significa? Que también la certificación opera en función del derecho de defensa en juicio del demandado y fortifica la idea del debido proceso legal. Con lo cual, el proceso se hace o se asegura justo, como debe ser. Bueno, las acciones de clase. En realidad lo que primero surgió fue la acción de clase. Después se la llamó amparo colectivo. Y vamos a ver que en Estados Unidos, por los años 70, contrario sentido a lo que ocurría en otros países, una de las formas de litigios de grupos, los group litigation, estaban reguladas por esta Rule 23 de la Federal Rules of Civil Procedure, no sé cómo se pronunciará bien. Se destaca el alto grado de complejidad de este sistema mayoritariamente desconocido en otros países y surge más que nada en Canadá, en Quebec y en Brasil, que se ha adaptado al sistema norteamericano. Por su lado, en Europa no ha seguido el modelo, no ofreciendo soluciones generales al problema de los procesos colectivos, sino remedios singulares en áreas específicas, por ejemplo, en materia de medio ambiente y protección de consumidores. Es decir, que son los casos típicos de, por lo menos, la acción de clase o de las acciones colectivas. Los precedentes en la Argentina, el caso Ednetjian, el caso Mendoza y el caso Alavi, que después lo vamos a ir comentando. En el primer caso se demandó la rectificación o respuesta o réplica de quien fuera lesionado en los sentimientos religiosos. Ese era el profesor ilustre de la Universidad de Buenos Aires en Mejián, contra Sofovich, lo que, si bien se trató de una acción de clase innominada, fíjense, fue uno de los primeros casos, sino el primero, el actor representaba a las personas cuyas creencias habían sido ofendidas, es decir, que había una mala formación de la información de la Virgen María en un programa de televisión y se consideró que el caso estaba lejos de los llamados amparos colectivos. Pero ya se iba ideando lo que luego se consagró con el caso Alavi, que para muchos autores es el leading case, donde la Corte, con muchos considerandos, dio aceptación definitiva a la acción de clase y al amparo colectivo. En otro caso, en el caso Matanza-Riachuelo, promovido por una vecina lindera, que trata el caso de la contaminación permanente del riachuelo, donde se erigen algunas pautas del proceso colectivo en general y especialmente el tratamiento de derechos difusos o indivisibles. Y allí también se ve una hiperactividad del juez del caso, donde el juez permanentemente le mandaba hacer a la provincia, a la nación, a las municipalidades para que intervengan y solucionen ese tema, y todavía hay cuestiones pendientes de resolución allí. Pero este es el caso de una vecina que, ante la contaminación del riachuelo y enfermedades y toda la contaminación y polución ambiental, en contra obviamente del equilibrio y de la protección ecológica de toda un área extensa
con efectos que van en toda una cuenca hídrica muy importante de la zona lindera a la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires misma, con muchos municipios del conurbano, bueno, dio lugar a incesantes planteos que se convirtió en un amparo colectivo y muchas decisiones judiciales, audiencias, bueno, se han creado agencias, ACUMAR, agencias de la cuenca Matanza-Riachuelo para la purificación, para la detoxificación, para la desintoxicación, para tratar de solucionar el tema de medioambiental y bueno, todavía se está resolviendo. Pero eso se generó la medida judicial a través de todas estas medidas que ha realizado el Estado a través de un planteo de una persona llamada Mendoza y después se fueron acoplando un montón de ciudadanos que viven allí en esa cuenca. El caso Alavi, que después lo vamos a desarrollar. Bueno, muy sencillamente, sin citarlo, vamos a ir a las placas de la acción de clase con las características. Donde se resalta que la acción de clase es una especificación de las acciones de interés público que se dan en Estados Unidos. Viene a ser la denominación que adoptan las acciones populares. Es decir, que fíjense cómo ya, como le decía Quiroga Lavie, está diciendo de que, bueno, es una acción popular en chiquito la acción de clase. La acción de clase está destinada a proteger intereses individuales de sectores específicos de la población, como pueden ser los consumidores. Es una especie de derecho público subjetivo. Es una protección masiva de intereses individuales acumulados por la acción y el hecho de la generalización del perjuicio configura un daño de interés público y muy difícil de descalificar como tal. Desde otra óptica, generalmente más procesalista, un poco desde otra mirada, Sagüez, Vallefín, entre otros autores, hablan de la inexistencia de un bien colectivo, como podría ser el caso del ambiente, previsto constitucionalmente en el artículo 43, y se afectan derechos individuales divisibles. Sacan el medio ambiente y se posan respecto de otra determinación un poco más individualmente divisible. Hay una existencia de un hecho único continuado que provoca la lesión a todos los de ese grupo y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Otro de los elementos. Individualmente divisible, pero con una causa fáctica para todos, esos del grupo. La demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos estos intereses, excepto en lo que concierne al daño que se sufre individualmente. Bueno, esta no vale la pena meterse porque es para el tratamiento de las acciones de interés público de Estados Unidos. Falencia de las acciones de clase anotadas por la doctrina. Fíjense, las elevadas cuantías que se dan en la litigación. Obviamente que acá estamos hablando de grupos que no se ponen de acuerdo, que no tienen una unificación de criterios y da lugar a altos costos para asegurar la representación adecuada de aquellos que no son comparecientes, a los cuales, según una posición doctrinaria, cuando el juez toma conocimiento de que se trata de una clase y de que hay muy pocos presentados, dice que tiene que ir a notificarle a todos. Con lo cual, bueno, ya se hace engorroso y se saca el carácter sumarísimo del amparo y entra el tema de lo engorroso, de lo costoso. Las notificaciones deben ser abonadas por el demandante a quien se le impone la carga de identificar a los miembros de su clase afectada. Fíjense que la carga es de la persona que lo hace, con lo cual ya se compra un problema aquel que inicia este trámite.
otorga indemnizaciones difusas globales que habrían de repartirse entre cada afectado. Que la indeterminación ahí también le hace perder la posibilidad de que alguno que esté más afectado que otro pierda en eso. Es decir, que hay que ir ajustándolo. Por eso es que ustedes van a ver que acá es derecho no legislado. Esto es práctica. Y por lo tanto, después vamos a ver que es necesario hacer leyes, pero que van a surgir obviamente de la práctica judicial. En Estados Unidos surgieron las reglas ESA 23, pero después de una frondosa práctica judicial que llevó años.